Bueno, amigos, amigas, en primer lugar agradecer esta invitación. El hecho de no integrar el Partido Humanista ni el movimiento humanista no me exime de entender la extraordinaria trascendencia que tiene pensar en el tema de los derechos humanos y de los desaparecidos desde la óptica del humanismo contemporáneo, a los efectos desde un ángulo absolutamente integral, holístico. Este tema que vive como un peso en nuestra sociedad y en tantas partes del mundo. El terrorismo de Estado, desgraciadamente en la humanidad, es tan viejo como los estados opresores. Solo que el primer terrorismo de Estado, pensemos en la Roma imperial, incluso en la crueldad de las ciudades griegas, es un terrorismo explícito. Es decir, uno ha visto en crónicas, en películas, en dibujos de época, aquellas picas que acompañan toda una carretera con cuerpos clavados o con cabezas clavadas. Era un terrorismo de Estado que se mostraba explícitamente y que tenía como objetivo a los enemigos del Estado, a los cuestionadores o simplemente a los librepensadores, mostrarles cuál era el destino. Era ejemplarizante. Después empezó el nuevo terrorismo de Estado, muchas veces simultáneo al otro, que fue el terrorismo de Estado, a través de la desaparición de los enemigos del Estado opresor. Y realmente eso tiene un impacto terrible en la gente, porque empieza en realidad en las conspiraciones adentro de las casas nobles, ¿no? de la propia oligarquía dominante por conflictos internos. Desaparece fulano, bueno, ya no es sucesor al trono, pero después empieza a usarse contra la ciudadanía. Y yo pertenezco a una generación que vivió las dos etapas. En la etapa donde ahora los desaparecidos deben ser memoria viva, pero también la generación donde los desaparecidos desapareciendo eran la cotidianeidad de una angustia, de una incertidumbre, de una impotencia y de una rabia contenida que tenía que ver con una situación espantosa. Desde el año 1930 se asoció el término de la violencia del terrorismo de Estado con el fascismo. Es un término más general que el nazismo. El nazismo fue una versión concreta del fascismo, pero ya en los años 30 se definía, la ciencia política definía el fascismo como la dictadura terrorista del capital con fachada demagógica. Y realmente eso fue las dictaduras. Yo recuerdo en la dictadura. Yo era maestro, llevaba una doble vida, la fachada demagógica de la orientalidad, de un artiguismo europeo que no tenía nada que ver con los procesos de los pueblos. Es decir, cómo se manejó también la demagogia. Pero lo terrible era que nosotros en ese momento, sobreviviendo en la dictadura, en la clandestinidad, abríamos el diario El País para saber quiénes eran los desaparecidos del día. Si se fue detenido por las fuerzas conjuntas y se dio a la fuga, era muy probable que lo hubieran matado. Solicitamos a la población la cooperación para detener a fulano de tal, y aparecía la foto de una agente entrañable, y digo, mirá vos, nosotros pensábamos que era un hombre pacífico, una muchacha tranquila, y estaba en la lucha. Eso ahora puede aparecer entre los desaparecidos. Realmente fue una época terrible, de mucha impotencia, donde lo único que nos consolaba era el contacto con los compañeros, la convicción de que valía la pena luchar, de que no todo estaba perdido. Vivimos esa época. Y después de la dictadura, es decir, cuando nos sentimos mucho más hermanados que nunca con los argentinos, con los chilenos, con los brasileños,
cuando aprendimos una vez más en el dolor, hasta qué punto éramos hermanos, hasta qué punto teníamos los mismos castigos por haber tenido los mismos sueños dentro de la diversidad. Bueno, en ese momento empezamos a proponernos que los desaparecidos fueran vida abierta. Cuando decimos todos somos familiares, estamos diciendo una cosa impresionante. Pero yo quiero esta reflexión desde la generación de los viejos, rendir un homenaje muy, pero muy especial a los muchachos jóvenes que han retomado la antorcha. Porque una cosa, es decir, yo para mí los desaparecidos tienen el nombre y el apellido de gente entrañable, que soñó conmigo, que vivió conmigo, que discutimos. Es decir, toda esa gente, y quiero recordar cómo se expresaron en la poesía y en la música. Atahualpa hizo una canción, Atahualpa Yupanqui, el argentino, que cantó Citarrosa, que dice, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Y la canción de Rubén Olivera, impresionante, evocando, bebiendo alcohol y evocando al hermano muerto. Y dice, pues me olvidaba que tú vienes desde otra muerte a visitar y que tú cuidas de los nuestros como te cuidamos acá. La noche está tan peligrosa. Pero es una recreación de época impresionante. El zabalero cantando a los angelitos desaparecidos y decir que no descansaremos hasta encontrarlos. Es decir, toda esa expresión incluso artística de lo que era el dolor del pueblo. Había que recordar cuando esta gente cantaba estas canciones, las ovaciones de emoción contenida. Ese es el compromiso. Y ese compromiso a mí, y con esto termino, lo que más me maravilla son los jóvenes. Porque en última instancia los desaparecidos del tiempo de los abuelos, y sin embargo recogen la bandera, igual que nosotros que hicimos en la Unidad Popular, bueno, recoger la bandera de Salsipuedes, y recordar que los niños charrúas fueron los primeros niños desaparecidos de Uruguay del terrorismo de Estado. Los jóvenes recogen la bandera y con qué devoción levantan en las marchas del silencio todas esas fotos en blanco y negro, de gente que ellos no conocieron, pero que intuyen que tienen que estar. Así que bueno, saludo con una enorme alegría esta reflexión a las que nos convocan los hermanos humanistas y soy todo oídos de ahora en adelante. Bien, bueno, qué interesante esto que planteaba Gonzalo en relación a qué tipo de generación produjo esa dictadura. Él nos contaba algunas anécdotas de alguien que vivió, digamos, este periodo tan triste, ¿no? Tan oscuro, yo diría de Sudamérica todo, porque la unificación que supieron hacer de las dictaduras del Cono Sur le dio un tinte, si bien distinto en cada país, ¿no? Todos sabemos que la dictadura en Chile fue una dictadura de fusilamientos, la dictadura en Argentina fue una dictadura de desaparecidos, la dictadura uruguaya fue una dictadura de presidio, de cárcel, de confinamiento. Pero a pesar de esas características distintas, hemos compartido lamentablemente con nuestros hermanos los mismos dolores, las mismas búsquedas, esa idea de la esperanza hacia adelante fue compartida y trascendió fronteras. Y esto que Gonzalo trae de poder pensar desde la óptica del militante de aquel momento, de aquella persona que parecía que no estaba metida en nada, como decían muchas veces, ¿no? Y sin embargo, escuchábamos en las noticias que había caído, o que había desaparecido, que no se sabía dónde estaba, y cuál fue la última actividad que esa persona estaba haciendo cuando cayó, cuando la detuvieron. Y creo que esas son de las cosas que por lo menos a mí me interesaba como traer a la reflexión, ¿no? ¿Qué es la vida de la gente? ¿Qué fue la dictadura? En Uruguay particularmente la dictadura fue un golpe de Estado, fue la huelga obrera de 15 días que protagonizó el pueblo uruguayo con un entusiasmo brutal, verdaderamente resistiendo a ese golpe, o fue mucho más que eso. Y ahí creo que hay como varias cosas, ¿no? Que estaría bueno como pensarlas y tenerlas en cuenta.
Lo primero es que para la gente común, y gente común le llamo, todos somos personas comunes, pero me refiero a personas que por ahí no militaban, que no tenían una gran participación social, creo que lo miraron y lo vieron desde un lugar, desde una óptica. Pero después estaban, digamos, el foco de quienes militaban en algo, de quienes participaban, aunque sea no sé, en un gremio estudiantil, qué sé yo, en el sindicato, o simplemente tenía alguna inquietud social y acompañaba los reclamos de. Y yo creo que ese foco fue bastante distinto. Se vivió de un modo diferente. Yo siempre digo esto, yo soy de la generación de la dictadura, yo nací en la dictadura, y mi generación es la generación silenciosa. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a estar callados, nos acostumbraron a que no podíamos decir nada en voz alta. Cuando, digamos, empezó nuestra efervescencia juvenil, nuestra adolescencia de rebelión, recién salíamos de la dictadura y ya estábamos adoctrinados que habían cosas que no se decían y había un pasado súper reciente en ese momento del cual no se hablaba. Había como un manto de silencio frente a un montón de cosas. Entonces, la historia verdadera, la historia oficial, digamos, borró la historia verdadera, pasó por encima de esa historia verdadera. Y muchos de los compañeros militantes de distintos ámbitos empezaron a contar recién sus verdaderas historias mucho tiempo después. Historias que en muchos casos fueron horrorosas. Yo hace 3 años tuve la fortuna, la posibilidad de entrevistar a Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Uruguay. Además, bueno, ella y su compañero del momento, Luis Eduardo González, cayeron detenidos por el ejército y, bueno, y en el caso de Luis Eduardo, desaparecido, ¿no?, actualmente. Y fue una entrevista riquísima porque justamente lo que se apeló fue a tratar de pensar la vida de la gente en ese momento. Y bueno, lo que contaba Elena, que es una mujer que tiene sus 70 y pico largos ya, y en ese momento era muy jovencita, era cómo pensaba que iba a ser el después. Y ella decía, Luis Eduardo y yo estábamos convencidos de que esto iba a pasar, estábamos hablando del año 74, 75, de que esto iba a pasar, de que esto se iba a terminar, y de que nos íbamos a casar, íbamos a tener hijos. Y esa imagen que me dejó Elena en ese momento me quedó como dando vuelta en la cabeza, ¿no? Ella incluso dijo otra cosa, dice, nosotros no peleábamos por la democracia, nosotros queríamos hacer una revolución, nosotros verdaderamente queríamos que esta sociedad se transformara. Y yo con lo que me quedé en ese momento fue con que me parece que la mayoría de los militantes tenían esa idea, que junto al pueblo, a esa gente común de la que yo hablaba al principio, se iba a poder hacer una revolución. Y luego todo eso no pasó y la dictadura fue muy cruel y arrasó con los sueños de un montón de jóvenes y pasaron cosas muy tristes, que bueno, que no me voy a detallar, a profundizar porque se me va el tiempo, pero que creo que todos conocemos. Producto de esos años tan oscuros, pasaron todas las cosas que ya sabemos que pasaron en nuestros países de Sudamérica. Creo que como reflexión es esa revolución que queremos hacer, y con esto termino un poco para darle paso a Daniel y un poco a Gonzalo también si quiere volver sobre algún punto. Esa revolución que estos compañeros soñaron hace 40 y tantos años, esa revolución es posible en nuestro interior, es posible para adelante mirando una sociedad distinta, desde nuestra mirada, desde la mirada humanista. No es una revolución armada la que
aspiramos como futuro para la humanidad, pero sí es una revolución. Bueno, tomando, Moni, el final de tu comentario, me quedaba con esto de qué tiempos fueron esos para la lucha social, ¿no? Fueron tiempos, cada uno que diga lo que quiera, pre-revolucionario, revolucionario. Lo cierto es que en todo el mundo, desde fines de los 60, se apostaba a una modificación de las estructuras, de las bases de la sociedad en la que vivíamos. Y se cuestionaba fuertemente la sociedad capitalista. Y se cuestionaba lo que se llamaba en esos tiempos, claramente se identificaba como capitalismo monopólico. Y generaciones completas, con mucha participación de las mujeres también en ese tiempo, intentaron distintas maneras de transformar la sociedad. Y eso fue lo que se acalló. Cuando nosotros compartimos, por ejemplo, días atrás, el discurso de Selmar Michelini, que él optaba por la vía electoral, ¿verdad? Con el Frente Amplio, uno también entiende cómo a ciertas personas del sistema muchas veces la única que tiene, o la carta que le queda es acallarlos. No les queda otra. No hay otra manera de poder superar, digamos, esa circunstancia. Y por otro lado, la otra reflexión era respecto ya al presente. Hoy día, donde estamos en un mundo que ha avanzado mucho a la derecha, escuchamos hablar de los derechos humanos ya de una manera totalmente fuera de contexto, ¿no? Son los derechos humanos, nos hablan de los derechos humanos en los delitos comunes. Bueno, dejemos en claro, los derechos humanos solo lo pueden violar los estados porque son los que tienen el monopolio de la fuerza, son la ley, y lo que tenemos que entender, que lo que ocurría en el Uruguay era que personas que portaban uniforme, eran la autoridad, tenían salario, aguinaldo pago, vacaciones, aportes jubilatorios, violaban, torturaban, asesinaban, secuestraban, además de la política macroeconómica. El Estado, que ahora les preocupa tanto el tema de los impuestos, bueno, con los impuestos que pagaban los uruguayos, había personas que torturaban, violaban, asesinaban y luego se iban a dormir a su casa siendo la autoridad. Esa es la monstruosidad que tiene ese momento de la historia, y bueno, y esa situación en la que el sistema apeló a la violencia física como último recurso para esa marea humana que se venía cuestionando de algún modo de fondo, sea por la vía electoral o sea por la vía insurreccional. En nuestro caso, nosotros, obviamente, que hoy día seguimos apostando a cuestionar la sociedad de fondo y a modificarla, y lo hacemos, entendemos que hoy día el método de lucha es la lucha no violenta, pero muchos de esos ideales de aquellos que fueron pisoteados son los mismos que nosotros hoy tenemos, una sociedad donde no haya seres humanos unos por encima de otros, y donde todos tomemos lo que necesitemos sin que eso signifique dejar a otros sin lo que necesitan. Así que bueno, no sé si por ahí le quieren dar a ustedes alguna vueltita más, pero creo que por mi parte es lo que quería comentar y compartir. Hola. ¿Sí, Jorgito? Hola, hola. Bien, ahora. Me veo yo solo.
Ahora sí. Hola, hola, aquí estoy. Hola, hola. ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Sí, se oye bien. Bueno, voy a recoger el hilo de la reflexión que ustedes estaban haciendo. Yo no sé cómo va a ser el cambio social que todos soñamos, cómo va a ser, pero lo que sí estoy convencido, igual que cuando yo era joven, es que es imprescindible. En este siglo XXI o colapsa este sistema de opresión o colapsa la humanidad. Hasta la naturaleza nos está dando señales de eso. Y bueno, y ustedes tienen la creatividad, la convicción y la fuerza, que bueno, yo con las pocas fuerzas que me van quedando lo acompaño de todo corazón. Pero quería contarles dos anécdotas más, muy breves. La primera tiene que ver con Julio Castro. Julio Castro tenía, en el momento de su desaparición, la edad que yo tengo ahora. A guerrillero ya no estaba. Entonces uno se imaginaba que lo habían agarrado, lo habían apretado, él había escrito mucho contra la dictadura, su arma era el pensamiento. Y yo pensé, bueno, lo apretaron en la dictadura y es un desaparecido porque le falló el corazón. Cuando apareció el cuerpo de Julio Castro, con una bala en el cráneo, fusilado, uno empezó realmente a revalorar lo que puede las armas, que no son físicas, sino que tienen que ver con la convicción y la fuerza espiritual, a la que tanto miedo le tienen los tiranos. Y la otra anécdota, mucho más intrascendente quizá, desde algún punto de vista, porque no se trata de nadie famoso, pero que tiene que ver con mucha gente, muchas cosas que le pasó a gente de mi generación. Hay un amigo de mi generación, abrazó la causa del MLN, se hizo Tupamaro, de aquellos viejos Tupamaros de los primeros tiempos, porque tenían sueños. Fue preso, tenía un hijo chico, y lo que le dio más fuerza a los 5 años que pasó en prisión fue pensar que aunque él no sabía nada de su familia, sabía que su hijo se había ido a Suecia con su ex compañera, y eso a él le daba una enorme fuerza. Cuando finalmente logró salir de la prisión y llamar a Suecia, el hijo le dijo, ni te arrimes por acá, pasé mucho miedo por culpa tuya, y no quiero volver a verte. Hoy ese amigo tiene nietos que no conocen en Suecia. Entonces, a veces uno piensa la violación, la tortura, la gente que quedó mal, los compañeros que aunque no lo cuentan los castraron, y la suerte que tuvimos, yo en mi caso cuando salí para Argentina en el 76, que todos mis primos eran argentinos, o sea que yo un poco desaparecí, pero como también nos pudo tocar a cualquiera de nosotros, esas anécdotas quizá menos conocidas, como el caso de este amigo, también marca el terrible dolor de una generación que realmente quedó deshecha en muchas cosas. Y a mí me maravilla como gente de mi generación que sufrió lo que yo no sufrí, sigue firme en el combate, ahora por suerte corriendo, trotando atrás de los gurises jóvenes, que son los que nos marcan el paso. Sí, esto que dice Gonzalo, de cómo la gente de algún modo, bueno, se hizo eco de estrategias y de modos de sobrevivir a una época tan dura, tan difícil, y uno recuerda de pronto cómo hacían las madres de uno, ¿no? Para en la vida común y cotidiana, sin ningún sobresalto de este tipo, pero sí con sobresaltos, productos también de la gran opresión de este sistema que nos hace a todos pelear por la comida, pelear por el salario, etcétera. Bueno, cómo además de eso, esas mismas madres recorrieron cuarteles y golpearon las puertas de cada lugar buscando a sus hijos en medio de situaciones muy adversas, sumado a lo económico, a las dificultades de vida propias
la clase obrera, sumado a eso, además salir a buscar a los hijos. Es como que este pueblo ha sobrevivido, los pueblos han sobrevivido, con miles de estrategias cotidianas y en medio de anécdotas que hasta son jocosas y alegres, ¿no? Hay mucha gente que ha escrito sobre esto y es muy lindo porque me parece que hace a juntarse con la memoria. Y eso es una de las cosas que los pueblos justamente tienen que seguir reviviendo año tras año, día tras día. Bueno, parece que llegamos al final, ¿no? Yo no sé si me están escuchando, tenemos ahí un cierto como delay, como le dicen, retorno. Pero bueno, Jorgito, me parece que podemos seguir en el chat que hemos quedado, ¿no? Queda la grabación y creo que va a quedar ahí en la página un buen testimonio de lo que los humanistas y Gonzalo, el que más allá de sus definiciones consideramos un gran humanista. Así que me parece que nada más, no sé si Jorgito anda por ahí. Está encerrado, espera que... Está en la sala, espera un poquito. está en el comando, así que bueno. Está en el comando. Está en el comando operativo de la transmisión. ¿Te escuchamos, sí? Sí. Bien, entonces, bueno, saludemos y hay que enviar por las redes lo de Gypsy. Muy bien. Una alegría estar participando. Más fuerza y alegría para todos. Para vos, Moni, más fuerza y alegría.